le quería preguntar, sorprendido por lo que vio ayer en el Consejo Deliberante, ¿no? Pues ya tiene casi 8 años de concejal y ha pasado cosas en ese recinto, ¿no? Pero lo de ayer no se ve tan seguido, ¿no? Una renuncia por diferencias de esa manera. Un tema que ustedes lo tenían bastante preocupados de hace unos días, que era qué pasaba en la Comisión de Hacienda, bueno, terminan de entender todo ahora. Sí, la verdad que cosas, digamos, inconsistencias que uno a veces no tiene por qué meterse en la realidad de otros espacios políticos, pero esto también nos incumbe a nosotros, porque el expresidente de la Comisión de Hacienda Martínez venía trabajando bien, venía siendo muy incipiente en el tema del diálogo, se había convocado al secretario de Hacienda para hacer un Zoom, cosa que para nosotros nos parecía que era muy interesante para poder preguntarle varias dudas que tenemos al respecto. Hoy le preguntamos al autoconvocado nuevo presidente Coronel, que parece que se autoconvocó, porque no le preguntó a nadie si quería que él sea presidente de Hacienda, digamos, se autovaloró y se autoproclamó presidente de la Comisión de Hacienda. Le preguntamos si ese Zoom iba a existir, dijo que iba a haber, pero la realidad es que nosotros necesitábamos tener una charla con el secretario de Hacienda porque tenemos muchas dudas sobre la ejecución presupuestaria. Hay algunas cuentas que no nos cierran, que la estamos chequeando, y además siempre existe un diálogo con el secretario de Hacienda, ¿no? Que entre muchas cosas también queremos preguntarle digamos, si está viniendo a la ciudad, si está al tanto de los problemas, cómo él, cuál es la dinámica que está teniendo en una pandemia tan compleja de todo punto de vista. Hay una cosa que ha pasado, casi siempre que han requerido a Siriaco, ya sea para una revisión o un presupuesto, han tenido diálogo. Recuerdo un Zoom, creo que fue para el presupuesto, de 4 horas y pico. ¿Qué pasó acá en el medio? Sí, por supuesto. Sí, tuvimos 2 Zoom prácticamente de 3 horas y pico cada uno. Me pareció una buena idea del concejal Martínez y bueno, aparentemente hubo una intervención directa por parte del presidente de la bancada oficialista, Sergio Coronel, donde desautorizó al concejal Martínez. Bueno, me parece que ahí la decisión que toma Martínez, bueno, a nosotros nos afecta porque había un buen marco para el trabajo. Bueno, vamos a ver ahora cómo sigue. ¿Considerás que Coronel, presidiendo ahora la Comisión de Hacienda, pero también con el despacho que se le ha dado a la rendición 2020, no quiere dar la discusión política? Porque Martínez decía justamente, ¿no? Bueno, los números los revisa, los supervisa o va a dar en definitiva el Tribunal de Cuentas si estuvo bien o estuvo mal. Pero más allá de eso hay una discusión que tiene que ver con la defensa política de cómo se utilizaron los fondos municipales, que por lo que decía Martínez estaba dispuesto a darlo, ¿no? Convencido de que el Frente de Todos y que Gustavo Barrera y la administración de Gustavo Barrera había hecho las cosas bien o había utilizado los fondos a conciencia y beneficiando al sector que representa el Frente de Todos en cuanto a la población. No sé, ¿consideras que era la discusión política que Coronel hoy no quiere dar? Mira, no, la verdad que esas valoraciones, digamos, la tendrá que decir el presidente de la bancada oficialista a la hora de defender lo que es la rendición de cuentas. Nosotros, por supuesto, que no estamos de acuerdo. Tenemos prácticamente un 30% del presupuesto que se destina a salud y se sigue sin solucionar temas básicos como es el tema de los turnos. Tenemos problemas que son crónicos. Hace mucho tiempo Tito Ayo, me acuerdo que cuando entré en consejo dijo que obviamente la rendición de cuentas es una valoración política de cómo gasta el municipio los recursos que proveen los ciudadanos, el vecino en particular. Nosotros encontramos varias cuestiones que pueden ser mejorables. Hay muchas licitaciones privadas que deberían ser públicas, debería llamarse a compulsa de precios. Tenemos que terminar de dilucidar si hay carterización en algunas cuestiones que tienen que ver con la obra pública. Hay muchas cuestiones que revisar. Acá hay cuestiones que también hay que entender con respecto al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas generalmente lo que hace son multas cuando no se siguen los procedimientos, pero el Tribunal de Cuentas, digamos, no se fija en cuestiones que tengan que ver
con el desmanejo o cuasi corrupción, digamos. Entonces, bueno, acá es donde nosotros tenemos que hacer preguntas, investigar, y estas son cuestiones que hay que ser muy precisos a la hora de poder comunicarlos, ¿no? Hay malas maneras de gastar y hay que ver si esas maneras tienen que ver con formas fraudulentas. Nosotros cuando miramos el panorama de la ejecución de gastos y encontramos inconsistencias y tenemos dudas sobre algunas cuentas y algunos resultados que no nos cierran. Estamos intentando llegar al fondo de estas cuestiones. Después también tenés los gastos de los subsidios, que siempre en épocas de elecciones suben muchísimo más. Hay un gran volumen de subsidios entregados, que seguramente el Ejecutivo va a decir en un contexto de pandemia tuvimos que asistir a la gente. Bueno, veremos cómo lo pueden defender. Bueno, y así varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El tema también de la recaudación de la tasa del hospital municipal, un hospital que no ha avanzado hace más de 2 años y del cual no tenemos planos, no sabemos quién es el responsable de la obra, no hay ningún tipo de previsibilidad de cómo se va a ejecutar eso, ¿no? Un intendente que nos dijo que con fondos municipales íbamos a terminar el hospital, que nosotros sabemos que era mentira. Mentira porque hay una cuestión que tiene que ver con el sentido común. Este fue un hospital emplazado para ganar una elección, que no tiene un responsable y que tampoco tiene visto bueno desde el punto de vista sanitario por parte del Ministerio de Salud. Entonces, esas son las inconsistencias que hacen que una rendición de cuentas para nosotros sea impotable. En cuanto a las licitaciones, y acá me meto en los detalles de las empresas, ¿no? Porque como que siempre son las mismas empresas o los mismos empresarios. ¿Eso ustedes lo siguen marcando? ¿En rendición tras rendición? Por supuesto, lo que pasa es que vos tenés ahí una funcionalidad que tiene el Ejecutivo, que es como hay un único oferente que se repite varias veces, lo mandan al Consejo Deliberante para aprobarse, porque cuando es un solo oferente tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. Ahí obviamente tienen una mayoría automática, que incluso muchas veces presentan los despachos sobre tabla, y bueno, sale como sale, y hemos después, a posteriori, encontrado inconsistencias, ¿no? Cuando uno busca, encuentra, en este caso, bueno, lo de ayer fue realmente, me parece que la gente, a veces con pequeños ejemplos que generan grandes magnitudes, puede ver de qué manera gasta este Ejecutivo, ¿no? Con los 350.000 pesos de esta estatua que se hizo en plena pandemia, con una irresponsabilidad bárbara. Bueno, así es como gasta el Ejecutivo los dineros de los contribuyentes, es la forma que tiene que hacerlo y tiene que hacerse responsable políticamente de este tipo de cuestiones. La estatua de Maradona, la ola, en otra oportunidad. Exactamente. Por supuesto, a ver, ¿cuál es el criterio, no? A veces no hay sábanas, hay camas rotas, no hay colchones en el hospital y se gastan 350.000 pesos de una estatua. La verdad que si el intendente tiene que darse un gusto, que lo saque de su bolsillo, que plata no le falta, me parece que debería ser más responsable. Seguramente si los fondos saldrían de su fortuna particular, no gastaría el dinero de esta manera. Entonces me parece que hay que ser responsables a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes. Para el viernes la postura del bloque es rechazar, queda claro, ¿no? No, sí, bueno, nosotros votamos en desconformidad, tenemos tiempo la próxima semana para hacer un despacho en minoría, donde vamos a esgrimir por qué no vamos a votar en positivo la rendición de cuentas. Vuelvo al tema de las licitaciones. Desde el caso de Rincón, las licitaciones nunca fueron transparentes para justamente tu bloque y también para Cambiemos. ¿Da siempre esta sensación? Hay una forma que no es ilegal, que es las licitaciones privadas, donde se invita a distintos oferentes, pero nosotros siempre decimos por qué las licitaciones no son públicas y que existe una compulsa de precios entre distintas empresas. Me parece que eso es lo mejor en la competencia donde puede ganar, digamos, el Ejecutivo. Ahora, después muchas veces dicen, bueno, el Ejecutivo no paga a término y seguramente la relación que pueda tener con algunos proveedores que puedan sostener el precio y que no le pagan. Bueno, esas son cuestiones que tiene que ver el Ejecutivo con su manera de manejarse desde el punto de vista financiero.
Pero a nosotros nos parece que el camino es esa, la licitación pública, varias empresas que se presenten, y esa competencia lo que muchas veces genera es que sea más barato el precio de la licitación o de la empresa que tenga que dar el servicio. Tenemos un ejemplo claro, tenemos el tema del sostenimiento del alumbrado público. Una empresa que nos cuesta 2 millones de pesos, cuando vemos muchas veces que arriba de la camioneta hay empleados municipales. Entonces, cuando tenemos una cooperativa de luz que hace más de 70 años siempre dio el servicio de alumbrado público, que tenía 7 personas afectadas a ese trabajo y obviamente tuvo una infraestructura. Que después tiene un montón de problemas que el Ejecutivo no tiene en cuenta, porque la manipulación del tablero es una potestad de la cooperativa eléctrica quien tiene el monopolio. Entonces, si la empresa de afuera tiene que manipular el tablero y comete algún error, ¿quién se hace cargo de eso? Bueno, así muchas cosas, ¿no? Yo quiero llevarme un último concepto. De la rendición 2020 que viste, ¿cómo manejó Barrera los fondos en un contexto de pandemia? No, yo creo que el contexto de pandemia lo que hizo fue acentuar un mal manejo de los recursos. Ahí hay gente con mucha experiencia que tiene la capacidad de mover fondos de un lado a otro para poder, digamos, ir llenando o rellenando agujeros administrativos. Por eso es que nunca se nos da la clave del Rafán en tiempo y forma, ¿no? Porque eso implica que nosotros podamos ver en tiempo y forma, digamos, cómo se saca, digamos, dinero de una cuenta, se la manda a la otra y muchas veces hace falta un permiso del Consejo Deliberante para que eso sea así. Hay muchos que dirán, bueno, es la dinámica de la administración de los municipios que hace de que se tenga que hacer este tipo de cuestiones. Yo digo que hay muchos municipios que están ordenados, que no necesitan de este tipo de prácticas o manejos que muchas veces no son legales, no son ilegales, pero rozan, digamos, la malversación, que es la utilización de un fondo que específicamente está asignado en la utilización de otra cuestión. Yo creo que nosotros tenemos muchas cuestiones a mejorar. La principal es el tema de la salud, que se lleva muchísimo dinero, sin embargo no hay médicos en las guardias, sin embargo muchas veces no sabe quiénes son los responsables, sin embargo muchas veces las camas están rotas, lo mínimo no está, y ahí falta un ordenamiento para que realmente la plata del contribuyente pueda rendir, porque se lleva prácticamente el 30% del presupuesto. Está bien que hay cuestiones de fondo que nosotros siempre le decimos con respecto a Mar del Plata, con respecto a la zona sanitaria octava. Mar del Plata gasta nada más que el 8% de su presupuesto, cuando nuestros pueblos gastan el 30%, y cuando tenés que mandar un informe a Mar del Plata el sistema está colapsado. Eso ningún intendente lo ha planteado de cara a la provincia para poder mejorar la coparticipación. Nosotros hemos insistido, pero nunca se ha intentado, ni tampoco un subzonal que permita descomprimir nuestros sistemas municipales. Pero más allá de eso, nosotros tenemos problemas en la facturación hospitalaria, tenemos problemas en el sistema administrativo que es del siglo pasado, real, y que no hay una actualización tecnológica en todo el municipio en general y en el hospital en particular. De hecho, todavía no pudimos avanzar con las historias clínicas digitales. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Y seguramente nos vamos a volver a reencontrar con temas vinculados al Consejo Deliberante. Dale, un saludo grande y estamos en contacto como siempre. Gracias.